investigar, esa era su obligación. Nosotros no esperamos ninguna orden de nadie para intervenir, esa era nuestra obligación y creo que lo hicimos con mucha solvencia. Disculpe que le corte, pero claro, la DIRCOTE tiene intervención para investigar siempre y cuando estas sean las características típicas del delito de terrorismo. Pero en este caso más bien era un asesinato. Entonces debió entrar la división competente que era la DIRINCRI. ¿No le parece a usted? Yo creo que sí, pero tampoco no era ajeno a la intervención de la DIRCOTE con su experiencia para apoyo a ellos. De ahí que nosotros no hemos hecho el documento final. El documento lo ha hecho la DIRINCRI a través seguramente de su división de homicidios, pero nosotros no podíamos ser tampoco ajenos a esa investigación y estar al tanto de lo que estaba ocurriendo, porque de todos modos era un acto de terrorismo. ¿Usted recibió alguna orden? Porque quiero hacerle conocer que la DIRINCRI no llevó a cabo ninguna investigación. O sea, no... Perdón, señor presidente, disculpe. Dado a que el testimonio debe basarse sobre datos establecidos, obra en las copias del expediente el otro proceso, el parte hecho por la DIRINCRI. Y entiendo ya ha sido incorporado al haberse pedido copias totalmente del expediente. Así que no es exacto que la DIRINCRI no haya hecho una investigación. A ver, obra el documento oficialmente. Las preguntas tienen que ser sobre la base de datos concretos. En todo caso, se debe preguntar si tenía conocimiento qué, ¿no es cierto? Claro. No hacer afirmaciones que no le constan al testigo, Correcto. sino preguntar si sabía o no sabía. ¿Okay? Ya. Entonces, el testigo ha dicho que no conoce si la DIRINCRI elaboró o no ningún documento respecto de este hecho. ¿Estamos de acuerdo? No conozco. No Supongo conozco. que esa era su tarea, ¿no? Correcto. Dígame, ¿cómo tomó usted conocimiento en este caso, de la matanza de Barrios Altos? ¿Quién le informó a usted? Fue mi personal, un grupo Delta que tenemos nosotros laborando, fue los primeros en enterarse cuando ellos estaban por radio, se enteraron que había ocurrido. A la hora de haberse perpetrado los hechos ya estaba un grupo Delta haciendo las averiguaciones del caso. Ese inmediatamente se ha incorporado a mi oficina y yo no recuerdo la hora en que se me ha comunicado. Yo habré sabido pues dentro de hora y media o 2 horas de lo que ha ocurrido. Ya. ¿Usted tomó conocimiento que en ese operativo, en esa matanza, tomaron parte elementos terroristas? ¿Era un ataque terrorista o de otra naturaleza? Desde un comienzo, nosotros la información que teníamos es que era una situación atípica que se había producido. Al día siguiente ya las informaciones se hablaba, al tercer, al cuarto día comenzaban a decirse de que estos serían militares, serían paramilitares, unos hablaban de que habían ido uniformados con pantalón del ejército, otros decían que tenían zapatos del ejército. Otros decían que no habían sido con zapatos del ejército, sino con zapatillas. Entonces, esa diversidad de informaciones hacía que nosotros no podríamos sacar la seguridad de lo que se estaba tratando. Eso nos hacía que tengamos que buscar nosotros las evidencias para poder luego pronunciarnos. Correcto. Usted sabe, y esto apelo a la experiencia del general, usted conoció qué cosa es lo que se denomina una guerra de baja intensidad o guerra clandestina. Doctor, ese término no es lenguaje de la policía. Dentro del conocimiento de los policías no es su idioma. Yo conozco ese término por estudios superiores en el INAEP, y ahora que se repite por los diarios es donde yo más he conocido ese término, pero nunca estuvo en nuestro lenguaje. Sí, correcto. ¿Usted sabía cuál era las acciones de inteligencia que desplegaba el Servicio de Inteligencia Nacional y si estas eran distintas o diferentes a las que llevaba a cabo la DIRCOTE?
Para nosotros el Servicio de Inteligencia Nacional involucraba varias áreas. Yo conozco más o menos cómo trabaja el Servicio de Inteligencia Nacional. El Servicio de Inteligencia Nacional busca el área política, el área económica, el área social, y dentro del área social estaría investigándose también esta parte del terrorismo. El área militar, por ejemplo, en el SIN existe oficinas exclusivas para ver el servicio o los quehaceres con Brasil, con Colombia, con Chile, con Ecuador. Hay equipos que trabajan exclusivamente para esas zonas, de modo que el SIN tiene una labor inmensa respecto a inteligencia, mientras que la nuestra es una inteligencia puntual. Dígame, durante su gestión al frente de la DIRCOTE, ¿llevaron a cabo acciones conjuntas con el SIN? Por ejemplo, aparte del ingreso, lógicamente, de oficiales oficiales analistas, ¿no?, al mando del señor Martín Rivas, que usted ha mencionado, o entre uno de los que participó el señor Martín Rivas. Claro. Aparte teníamos, por ejemplo, el personal y los agentes de inteligencia que utilizaba el Bredet y que eran varios. Eran, bueno, no puedo decir la cifra, quizás si digo 30 es poco o mucho, pero era más o menos, sí, yo pienso que si digo 20 no me estoy equivocando tanto. Hombres y mujeres también que trabajaron para nosotros. Es más, doctor, quiero aclarar acá. Sí, hermano. Ahora me acabo de enterar, hace poco me acabo de enterar de que Leonor La Rosa trabajó también en el Bredet. Así es. Leonor La Rosa, eso yo no sabía en mi época, yo no conversaba con ellos, pero ahora me he enterado de que Leonor La Rosa trabajaba como agente de inteligencia también del Bredet, y ella perfectamente podría declarar qué cosa es lo que hacía, ¿no? General, usted ha declarado ante la Comisión de la Verdad. Sí, también he declarado. ¿Usted se ratifica en las declaraciones que aparecen en dicho documento? Que además consta no sé, quisiera escucharlo. Bueno, pero quiero aclarar, doctor, si usted me lo permite, y con la venia de la presidencia. El año pasado yo he sido interrogado por estos mismos casos cuando yo no tenía este documento que he leído ahora. Entonces quizás en esas fechas mis declaraciones no son tan precisas como ahora, que sí lo puedo decir, lo que sé, hablo, y lo que no sé, no hablo. Yo he venido para eso, doctor. Correcto. Por eso es que le digo que quizás... Perdón. Si usted puede detallar exactamente qué ámbitos, qué es la materia, si es muy abstracto va a ser imposible saber, pero claro, aspectos puntuales, me parece. Concretamente se refiere al hecho de que usted manifiesta allí de que la DIRCOTE, a través de los deltas, era una de las unidades más positivas en cuanto al desarrollo de su gestión. ¿Se ratifica en ello? Yo, por supuesto, tengo que decir de que mi unidad en esa época cambió totalmente de una forma de trabajar. Y la forma de trabajar era dentro de este marco, como yo le vuelvo a repetir, a pesar de que no me gustaba, pero teníamos que respetar los derechos humanos. Por eso es que he dicho esta anécdota que me pasó con el padre Lancier. A mí me indignó terriblemente cómo él, con ese nivel, con esa altura que tenía un padre, con la seriedad que tenía, podía decir a los demás, y todavía ponía énfasis en la forma como explicaba, de la DIRCOTE no hay uno que se salve en esa forma. Entonces uno que está escuchando y que sabe que no es así, ¿cómo puede pensar? Y desgraciadamente esas versiones se llevó al exterior. La opinión positiva que usted tiene de la DIRCOTE y de los deltas, ¿es solamente a partir de su jefatura o cree que anteriormente la DIRCOTE también tuvo resultados muy positivos? Porque yo le quiero recordar de que la DIRCOTE, antes de su llegada a la jefatura, había logrado la captura de casi el 80% de los dirigentes que componían la cúpula de Sendero Luminoso. Usted está en lo cierto, doctor. Los trabajos que hicieron en la DIRCOTE no es el trabajo de quien habla. Todos los directores que están en la DIRCOTE comenzaron a trabajar desde el año de 1982
comenzaron a tientas, cuando se caían las torres, cuando mataban a la gente, no sabían cómo trabajar. De modo que la perfección de la DIRCOTE no obedece a un general. Este ha sido todo un proceso. La captura de Abimael Guzmán es un proceso que tuvo su comienzo seguramente desde la época de Reyes Roca, pasando por todos los generales. Y como todo proceso tiene su comienzo y tiene su fin, alguien tenía que capturarlo a Abimael Guzmán. Pero la DIRCOTE obedece a todo un proceso, y el dominio que se llegó a tener al final es lo que se ha aprendido durante un largo camino de mucho trabajo. Perfecto. Una última pregunta, general, tiene que ver con su vida personal. ¿Usted fue candidato de Vamos Vecinos en algún momento a las elecciones municipales? Sí, señor. A mí cuando no sé si de Vamos Vecinos o de Cambio 90, fue el señor Yoshiyama quien me invitó a mí para que fuera su candidato. Él personalmente me llamó a mi casa y me dijo: general, quiero que usted sea el candidato porque yo voy a presentarme. Fue el día anterior a que se presentó la lista. O sea, si se presentó un día, por decir 18, yo el 17 a las 10 de la noche me estaban comunicando para ser ese candidato. Y fui candidato y fui regidor por esa facción. Pero nadie se acuerda de mí cuando yo he sido candidato a la vicepresidencia de la República por el partido del FREPAP. Ataucusi era el presidente de la República y yo fui el primer vicepresidente, y que en la lista de congresistas fui con el número 1, doctor. De eso nadie habla. Muy bien, muchas gracias. Es todo. ¿La parte civil, alguna pregunta? Sí, señor presidente. Ronald Gamarra, abogado de la parte civil. General John Caro, cuando usted llega a la DIRCOTE en 1991, ¿la DIRCOTE tenía un plan estratégico? ¿Tenía un plan general para combatir el terrorismo? Yo llego en 1990, doctor, más o menos en noviembre o diciembre, al fines de 1990. Y creo que por esa fecha yo recién comienzo a ponerme al día de lo que era la DIRCOTE. Un hombre que viene de trabajar en la lucha contra la subversión en la sierra es totalmente distinto a una organización como esta. Los primeros días yo me quedaba a dormir en la DIRCOTE, como siempre lo hice. En ese entonces era soltero, de modo que no tenía ningún problema para ir a dormir en mi casa. Me quedaba 3 o 4 días en la oficina, ahí dormía, ahí comía y no salíamos a la calle. Eran épocas distintas, doctor, a lo que hoy día era. De modo que fue en los primeros días que trataba de imbuirme, pero quiero ser concreto en sus preguntas, que si encontré un plan. Debía haber encontrado, no le puedo decir qué plan ni con... ¿Recuerda usted haber declarado ante un tribunal que cuando usted llega a la DIRCOTE no había un plan general, un plan donde nosotros tendríamos que apoyarnos y nosotros mismos tratamos de hacer un plan? ¿Recuerda usted eso? Que nosotros hemos tratado de hacer un plan es cierto, pero la primera parte no me acuerdo. Si es que he dicho o no he dicho. Si usted dice que he dicho, seguramente lo he dicho, pero lo habré... no me habré recordado bien. A lo mejor hubo plan. Ahora sí se acuerda. Sí había plan estratégico para combatir el terrorismo. Yo creo que sí había un plan. De todos modos, la DIRCOTE no comienza conmigo, doctor. La DIRCOTE comienza como acabo de explicar, tenía que existir de todos modos un plan, del cual lo que pasa es que yo no recuerdo precisamente de ese plan, pero es lógico que todos trabajamos en la policía sobre objetivos, sobre estrategias, sobre quehaceres puntuales, se programa los trabajos. Y usted sabe que un plan contiene objetivos, contiene políticas y contiene estrategias. Y lógicamente yo tenía que actuar con eso. General. ¿Podría precisar la fuente? ¿En dónde fue? ¿Ante qué autoridad?
Es una declaración prestada por el general John Caro en las sesiones 111 y 112, expediente 28-2001. Es el expediente seguido contra Martín Rivas por el caso Barrios Altos, primera sala penal especial de la Corte Superior de Lima. ¿Está acá está agregado al expediente? Ese es el Se ha problema. solicitado. Muy bien, correcto. Dicho esta aclaración, ahora puede ser usted más preciso en su respuesta. Usted declaró, según la pregunta, en ese juicio oral. ¿Se acuerda ya? Yo acabo de decir también de que las declaraciones iniciales que yo he tenido obedecen a una improvisación de parte del que me interroga. Pude haber quizás haber sido impreciso en mis respuestas. Ahora yo me he documentado para venir. Es más, he conversado con mi mismo personal, es lógico. Cuando yo salgo le digo, oye, ¿te acuerdas quién hizo esto? Y entonces me conversan y me hacen recordar. No una vez, varias veces he conversado con mi personal luego de haber sido, porque le digo, el doctor me preguntó tal cosa y yo no estaba, ¿cómo ocurrió? Entonces mi personal me refresca y me dice, no, pero si usted dijo esto, caramba, dije, a veces se me van las cosas, pero eso es después, ¿no? General, usted hace algún momento ha hablado sobre inteligencia operativa. Quisiera preguntarle de manera específica si inteligencia operativa puede darse sin investigación, sin capturas, sin interrogatorio. O inteligencia operativa subsume necesariamente la realización de interrogatorios y capturas. Voy a explicar de lo que hacíamos con respecto a inteligencia operativa y no quizás con el concepto que nos dice. Inteligencia operativa era, por ejemplo, seguir a una persona y si esa persona estaba ya en víspera de que podíamos perderlo, había que intervenir, entonces había que capturarlo. Inteligencia, y al capturarlo tenemos que investigarlo, por supuesto, y al investigar nosotros tenemos que luego quizás modificar el estilo de nuestra investigación, porque ya sus amigos de este que se sintió capturado iban a difundir, oye, lo han capturado fulano de tal, y perdíamos en realidad el objetivo que nos habíamos trazado en hacer una inteligencia bastante reservada. Esa era la forma como hemos trabajado. Que si investigamos, claro que privilegiábamos nosotros la diligencia del seguimiento, pero eso no quiere decir que nos centramos exclusivamente en ello. También interrogamos, también capturamos. O sea, ¿se puede decir que inteligencia operativa era inteligencia para golpear a Sendero Luminoso, al MRTA? Eso de golpearse. Es un término que se entiende en la policía, ¿no? Golpear, detener, desestructurar la organización senderista. Lo que acaba de decir últimamente... Correcto, eso de golpear es detener, no sé. ¿Cómo es? Golpear. No, pero no son sinónimos lo que usted está utilizando. Por ejemplo, ¿Para qué era la inteligencia operativa entonces? Para desestabilizar, por ejemplo, la cabeza de Sendero Luminoso, para saber qué cosa es lo que ellos estaban planeando, para saber qué cosa es lo que ellos estaban haciendo y qué cosa es lo que iban a hacer. Por ejemplo, el día del cumpleaños de Abimael Guzmán, por ejemplo, los grandes acontecimientos como el 17 de abril, que es el día de Lila, el inicio de la lucha armada, siempre hay festejos por su parte, matanzas por su parte. Nosotros tenemos que nuestro personal buscar qué cosa es lo que para tomar las medidas preventivas del caso. Cuando usted llega a la DIRCOTE y es jefe de la DIRCOTE, ¿usted asistió continuamente al Servicio de Inteligencia Nacional? Yo no he asistido al Servicio de Inteligencia Nacional con mucha facilidad. Si algo más quiero aclarar es que yo llego en el año 90, a fines de 90, y el 31 de enero de 1991, donde intervenimos el caso de Sorbe el Griego, a las 5 o 6 de la mañana, que yo estaba en la casa misma,
no sé si fue Benedicto o uno de mis hombres del segundo piso, me señaló hacia abajo para decirme: ese señor que está entrando es el doctor Montesinos. Por supuesto que de nombre yo ya lo conocía. Lo que quiere decir, doctor, que desde que yo llegué yo no me he presentado al CIN hasta esa fecha del 31 de enero, donde por primera vez lo vi, ingresó él y con un vestido de calle, con una chompa, era a las 6 de la mañana. Y seguramente, no me acuerdo esta parte, pero seguramente yo me habré presentado, nos habremos saludado por lo menos, ¿no? No sé qué hora se habrá retirado, no me acuerdo el resto, pero lo único que recuerdo que el segundo piso lo vi, ese es Vladimiro Montesinos. Sí, pero, para que se tenga una idea de la poca afinidad que tenía quien habla con él. Sí, general, estamos hablando del 31 de enero del 91 y estamos hablando de la casa allanada en Bellavista. Así ¿cierto? es, así es. O Buenavista. No es el local del Servicio de Inteligencia Nacional donde usted ve a Vladimiro Montesinos Torres. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Ahí, O sea, ahí es por primera vez que la veo, que lo veo. Sí. Pero después he tenido reuniones en el CIN. Y no Sí. reuniones personales, sino reuniones donde se hablaba muchísimo en esa época de la gran comunidad de inteligencia. Pero como director de la DIRCOTE, usted no se veía en la necesidad de acudir permanentemente o acudir a secas a las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional. Yo Como jefe de la solamente, DIRCOTE. yo solamente acudía cuando me invitaba el jefe del CIN, el general Julio Salazar Monroy. Y eso fueron muy pocas oportunidades, fueron muchas oportunidades. Pienso que si usted me pregunta el número de veces, habrá sido 3 o 4 veces en el tiempo que he estado. Bueno, o sea, no tenía necesidad usted como jefe de la DIRCOTE de establecer coordinaciones con el Servicio de Inteligencia Nacional. Yo le voy a decir algo más. No tenía yo directamente, pero el doctor Vladimiro Montesinos sí sabía todo lo que hacíamos en la DIRCOTE a través del personal que yo tenía en el GEIN. ¿Y usted estaba enterado de que Vladimiro Montesinos Torres sabía lo que sucedía en la DIRCOTE a través de sus subordinados? Sí, sí sabía. Sí sabía. Sí, ¿Quiénes sí. eran los subordinados que le daban información de lo que sucedía en el GEIN? En Bueno, la todo DIRCOTE el personal que Montesinos? trabajaba en el GEIN. Todos. Todos Acudían al CIN y hablaban con Montesinos. No sé si iban al CIN o hablaban por teléfono. Por Eso teléfono. poco nos... para mí eso no me interesaba tanto, pero sí sabía de que él sabía los acontecimientos que nosotros hacíamos. Pero usted no hablaba con Montesinos. Muy poco. En esa oportunidad del 31 de enero del 91, en la casa de Buenavista, usted tampoco habla con Vladimiro Montesinos Torres. No recuerdo, doctor, pero sí recuerdo cómo ingresó, pero supongo que nos habremos saludado, nos habremos presentado. Como repito, hacen 17 años de esto, pero pienso que por cortesía yo he debido descender y presentarme y saludarlo, o él se ha acercado y nos hemos saludado. Esa parte no recuerdo. Se lo pregunto porque en la misma declaración anterior suya que hemos citado, usted dice que no habló con Montesinos ese 31 de enero del 91. Yo creo que la respuesta más precisa, doctor, rememorando ahora, y yo no puedo afirmar si hablé o no hablé. Pero era un acontecimiento, ¿no? Los sucesos del 31 de enero del 91. ¿Usted lo han marcado de alguna manera ese hecho o es un hecho más de la labor de la DIRCOTE? Usted dice muy bien, hay cosas en la vida que quedan marcados. Ese hecho para mí quedó marcado. Pero a la figura de Vladimiro Montesinos, doctor, en esa época estamos hablando de 6 meses después de haber asumido a la presidencia el ingeniero Fujimori. 6 meses después, Vladimiro Montesinos no era lo que fue después de 3 años. De modo que a los 6 meses que yo llegué, Vladimiro Montesinos era un asesor más del CIN. Otra cosa es un Vladimiro Montesinos después de 3, de 4, de 5 años. ¿No? Pero en ese entonces no tenía, para mí, no tenía importancia. Alguien más me dijo ese es Vladimiro Montesinos y a lo mejor, doctor, a lo mejor, ni siquiera me acerqué para saludarlo. Lo que sí recuerdo en una ocasión, para que tenga usted una idea,
Sí, dígame. Yo estoy leyendo el libro de Humberto Jara, donde narra una parte que dice Martín Rivas, que estaba conversando con Vladimiro Montesinos y se fue a la DIRCOTE a decirle al general John Caro que le entregue a Jovanka Pardavé y al Tito Valle Travesaños que yo lo había capturado. Cuando yo leo esa parte y dice Martín Rivas que efectivamente fue con Pichilingue y 2 más, ahí recuerdo recién de que efectivamente a mi oficina vinieron 4, para mí hasta ese momento 4, ahora sé que ha sido a Martín Rivas y Pichilingue, a decirme de que querían que por orden de Vladimiro Montesinos se le entregara a Jovanka Pardavé y a Tito Valle Travesaño. Y entonces le dije, ¿y dónde está la orden? No, me dijo, me acaba de decir. Pero me dijo, está hablando del doctor. Un momentito, le dije. El doctor primero tiene que hablar con el ministro con el director, y el director tiene que ordenarme. No, pero me está diciendo que usted me ponga a disposición. Mira, si hay algo por escrito, te pongo a disposición, porque ellos son mis detenidos. Y no le puse a disposición. Ahí en la literatura dice, creo algo así, que él no había conocido en esa faceta al general John Caro y que a partir de ese momento yo ya quedé marcado para Vladimiro Montesinos. Eso más o menos es lo que dice la literatura. Pero yo, ¿por qué me recuerdo? Porque si a mí usted me hubiera preguntado, ¿vinieron a pedirlo? Yo le hubiera dicho no. Pero es cierto, la literatura me hace recordar que efectivamente ellos vinieron a pedirme. Y yo me negué diciendo una frase que le dije, mira, el doctor Montesinos sé que es un capitán y todavía en retiro. No se olvide que yo soy un general. Esa fue la respuesta que se lo dije a Martín Rivas, cosa que por supuesto se lo contó a Vladimiro Montesinos. Y ya ustedes pueden imaginarse, yo no fui hombre de su confianza de Vladimiro Montesinos. General, ¿y Martín Rivas en esa oportunidad le dijo para qué? ¿Para qué querían a la detenida? Para interrogarlos los días, ese día sábado seguramente, o domingo, no sé qué día fue. Quería interrogarlo personalmente. Y por cierto, personal o detenidos bajo investigación de la DIRCOTE no pueden estar bajo custodia del Servicio de Inteligencia del Ejército, ¿no es cierto? Por supuesto, yo no iba a permitir eso, ¿no? Jamás. Además que mi ministro o mi director me tenga que decir, haga esto, pero ellos no llegaron a decirme. De hacerlo hubiera sido una absoluta irregularidad. Yo no sé si sería irregular si la orden viene del ministro. Para mí, yo cumplo las órdenes. Y si se trata de mi director, pues no me queda otra cosa. Ya no tengo por qué preguntar el detalle de lo que se trata. General, ¿podría refrescarme en la memoria con qué fecha sucedieron esos hechos que usted está narrando? La presencia de Santiago Martín Rivas en las oficinas de la DIRCOTE. No recuerdo exactamente, ¿Más o menos en qué doctor, año? pero eso ha sido en el año, cuando capturo yo a Jovanka Pardavé, ha sido en el año 91, más o menos julio, agosto del 91 habrá sido eso. Ya Santiago Martín Rivas había formado parte de este grupo de análisis que había estado en la DIRCOTE. O sea, no era un desconocido cuando llega a sus oficinas. No puedo contestarle esa pregunta, no sé si fue antes o después. Bueno, la detención de Jovanka Pardavé fue en julio del 92, Junio del 92. Junio del 92. No pude haber junio sido. Del 91, perdón. De 91 ha sido. Perdón, sí. Muy bien, junio del 91. Bueno, como consecuencia de junio 91, si ha sido junio 91, entonces en junio del 91 se ha acercado Martín Rivas a mí, cuando todavía no pertenecía seguramente a ese equipo coordinador. Y después, quiere decir de que yo he instalado ese equipo coordinador después de junio, julio. Estoy tratando de recordarme. O sea, estoy pensando en voz alta, sí, y se lo estoy diciendo a usted. General, usted ya tenía el grado de general. ¿Cómo es posible que un
capitán, creo que era en ese momento Santiago Martín Rivas, pudiera dirigirse a usted en esos términos, solicitando a un detenido que está bajo su custodia. Sí, pues, usted tiene la razón. Por eso que mi respuesta fue en esa forma. Una respuesta muy dura. Y fue Y una... fue una negativa rotunda y dura. Porque dije, el doctor es capitán y encima en retiro. Yo soy el general John Caro. Esa fue mi respuesta. Pero quien se lo solicitaba directamente, Santiago Martín Rivas, también era un simple capitán, en relación con usted, que era general, digo. Sí, pero él venía por orden. Él fue el que me comunica, me dice, yo quiero... no es que yo quiero, sino vengo de parte del doctor. Él venía de parte del doctor. Sí, pero era de capitán a capitán. De Bueno, un capitán en actividad a un capitán en retiro, digamos. El personal de inteligencia nunca lo miró a Vladimir Montesinos como un capitán, como un asesor. Esa era otra cosa. General, en este operativo del 31 de enero del 91 en la casa de Buenavista, ¿participaron miembros del Servicio de Inteligencia Nacional dentro de este operativo? ¿O solo fue enteramente acción de la DIRCOT? Yo para esta situación he tenido que asesorarme. Siempre hubo personal del SIN, pero en una mínima participación. Si es que ha intervenido, por ejemplo, creo que nos apoyaban con el chofer, con un elemento más del SIN, pero su participación fue muy soslayadamente participaban. Nosotros somos los que hemos dirigido, hemos controlado, hemos decidido la hora del ingreso, hemos decidido el número de personas, todo el apoyo logístico corrió a nuestro cargo, pero seguramente había también personal del SIN. Y en junio del 91, cuando usted refiere la detención de Jovanka Pardavé, el procedimiento fue el mismo, ¿cierto? Fue obra básicamente de la DIRCOT, o fundamentalmente de la DIRCOT. Yo diría eso, fundamentalmente de la DIRCOT, porque yo tengo que pensar, no estoy pensando. Ellos fueron capturados en un chifa, y a ese chifa llegó la DIRCOT. Ellos fueron los que... General, pero... Luego, la participación del SIN seguramente es para el análisis luego de toda la documentación que obteníamos en la casa de Jovanka Pardavé, que estaba en el tercer piso, allá cerca de la municipalidad de San Martín de Porres. General, entonces, los operativos que llevaba adelante la DIRCOT a través del Grupo Especial de Inteligencia se discutían, se analizaban, se desarrollaban y culminaban básicamente a través del propio personal de la DIRCOT, como es natural. Bueno, no? eso es cierto. Quizás con alguna participación de ellos, quizás un apoyo, sobre todo un apoyo logístico, y quizás algunos oficiales que podría asesorar, asegurar, orientar, nada más. Quien dirigía el operativo, evidentemente, era un miembro de la DIRCOT. Así, por supuesto, el que dirigíamos éramos nosotros. Específicamente del Grupo Especial de Inteligencia. Así es, así es. Gracias. General, aquí en estas declaraciones que también se ha hecho mención, usted refiere que usted se entera del grupo especial, del grupo de análisis, de la llegada del grupo de análisis, cuando ya estaban en la oficina. Lo dice usted. Ahora ha dicho otra versión, dice que lo recuerdan. Sí, mejor, vuelvo a repetir, doctor. Yo he salido de la primera, cuando me han interrogado, he conversado con mi personal y le digo, oye, ¿cómo aparecieron ellos ahí? Entonces, ¿se acuerda, doctor, que entonces ocurrió así? No solamente 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahora yo le traigo esa versión refrescada por mi mismo personal. Eso es cierto. Si es que existe esa versión ahí, fue porque me preguntan y yo no sabía lo que me iban a preguntar, y no sabía en realidad. Yo actualmente tengo que hacer un esfuerzo, por eso que le digo, supongo que lo habré saludado o no. Yo creo que lo habré saludado, pienso, pero no recuerdo cómo lo saludé. Lo que recuerdo es que haberlo visto a Vladimir Montesinos, pero hay cosas que no lo recuerdo. Claro, pero general, entonces usted no ordenó, o sea,
que viniera personal del Servicio de Inteligencia Nacional? No, yo no puedo realizar ordenar, doctor. labores de Eso análisis en la creo que DIRCOTE. ya he clarificado con decir de que yo he creado la necesidad para que me apoyen y he sido atendido. Pero usted no pidió específicamente personal del Servicio de Inteligencia Nacional, sino usted dice que había la necesidad de que se constituya un grupo de análisis. Bueno, eso es una forma de pedir también, doctor, para mí. Pero ¿qué es lo que pidió usted, general, si me pudiera especificar? ¿Que haya un grupo de análisis o que el Servicio de Inteligencia Nacional enviara personal para formar un grupo de análisis al interior de la DIRCOTE? Que necesitamos un equipo urgente que se encargara de analizar la documentación, porque el trabajo tenía que ser rápido. A lo mejor dentro de tanta documentación que teníamos, era necesario analizarlo lo más urgente posible. Y cuando nosotros tenemos que analizar urgentemente mucha documentación, no estamos preguntando de dónde va a venir la gente. Y aquí podría yo decir lo que en la Segunda Guerra Mundial dijeron: si se trata de ganarlo a los alemanes, yo me doy un abrazo hasta con el diablo. Me recuerdo cuando Inglaterra y Rusia, que eran enemigos, pero tenían que luchar contra Hitler. General, Doctor, yo para luchar contra la subversión, de donde venga el apoyo, pero para luchar contra los terrorismos, yo tenía que no preguntar si son de qué bando son, basta que querían luchar contra el terrorismo. así es. Pero entonces, usted no solicitó específicamente personal del Servicio de Inteligencia Nacional. No recuerdo en forma detallada si yo pedí en forma específica, pero sí he creado la necesidad de que me apoyen, como quien dice: señores, auxilio, Sí. auxilio. Y si me ponen una boya, bueno, pues ya ese es un auxilio. Si no voy a escoger todavía que venga una motocicleta a recogerme. Así es, correcto, general. A ver, una vez instalado el grupo de análisis en la DIRCOTE, ¿era el coronel Benedicto Jiménez, en su condición de jefe de operaciones de la DIVICOTE 1 o GEIN, el que tenía el contacto directo con este grupo de análisis? ¿Recuerda usted? No solamente que recuerdo, sino que por la misma infraestructura, por la vecindad, ellos tenían que haberse conversado permanentemente. La puerta donde trabajaba Benedicto Jiménez estaba pues a 15 o 20 metros de donde trabajaban ellos. Yo así, como les vuelvo a repetir, esa oficina queda en el octavo o tercer piso de lo que es el edificio actual. Yo estaba al frente, donde está al costado de la prefectura. Ahí he trabajado permanentemente, ahí era mi sitio. General, ¿usted comprobó que la documentación entregada a este grupo de análisis era estrictamente de naturaleza estratégica? ¿Usted No, personalmente? de eso no conozco, doctor. ¿A usted le consta que en la documentación entregada al grupo de análisis no había alguna con relevancia operativa? No conozco eso. ¿Esa entrega de documentación tuvo algún grado de supervisión suya? Yo no recuerdo eso. ¿Podían ellos trasladar la No documentación? niego, pero no recuerdo haberlo hecho. ¿Podían ellos, este grupo de análisis, trasladar la documentación fuera de la DIRCOTE? Podrían haberlo hecho, porque yo pienso que sí, porque ellos no estaban a órdenes mías, no estaba un control directo de mi parte. Ellos pertenecían al SIN y ellos podían llevarse las informaciones que querían, no me daban cuenta a mí. Sí, general, en 1991 a usted le entregaron el texto de inteligencia estratégica sobre el Partido Comunista del Perú, elaborado por ese grupo de análisis. Las conclusiones, para decirlo de manera general, de este grupo de análisis, ¿le fue entregado a usted en su condición de jefe de la DIRCOTE? ¿Usted lo afirma, doctor? No, le estoy preguntando, general. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. ¿Recuerda si este texto de inteligencia estratégica sobre el Partido Comunista del Perú le fue entregado al jefe de DIVICOTE 1 o GEIN, el coronel Miyashiro? No recuerdo, doctor. ¿Recuerda usted si ese mismo documento le fue entregado al jefe de operaciones de DIVICOTE 1 o GEIN, el coronel Benedicto Jiménez? No recuerdo. En el 91, ¿usted vio el texto?
No le pregunto ya si se lo entregaron, sino si usted vio el texto elaborado por este grupo de análisis. No recuerdo, doctor. En 1991 usted conoció del contenido del texto. Tampoco. No le pregunto ya. No recuerdo. ¿Sabía usted o sabe usted si este grupo de análisis realizó notas de información y notas de inteligencia? Yo supongo que trabajaban para eso, y esa es una de las formas elementales con que se desenvuelve un analista. Y notas de inteligencia sobre lo que sucedía al interior de la propia DIRCOTE. ¿Sabe usted? No conozco, porque si hubiéramos sabido inmediatamente eso hubiéramos parado, ¿no? Ni hablar. General, usted nos ha señalado hace un momento que ha leído algunas obras vinculadas a estos temas, ¿cierto? Ha señalado lo de Humberto Jara. Yo entiendo que usted ha leído también la profusa obra del coronel Benedicto Jiménez sobre Sendero Luminoso, sobre la creación del GEIN. ¿La ha leído usted, general? ¿Algo? Quiero decirle algo. De Humberto Jara leí la parte que me indicaron unos amigos que me hacían mención, a ver, leí unas 10 páginas, pero no toda la obra. Y en el caso de la obra de Benedicto Jiménez tampoco lo he leído. Sí. Pero usted ahora ha tenido conocimiento que Benedicto Jiménez señala que encontró una nota de inteligencia en el lugar donde estaba este grupo de análisis, en la que se decía que se había infiltrado al GEIN. ¿Sabe usted eso? No sé, no conozco de eso. ¿Nunca tuvo conocimiento de eso? No, nunca tuve conocimiento. General, ¿DIRCOTE tenía su propio grupo de análisis? ¿Tenía sus propios analistas? No teníamos analistas así exclusivos. Eran el mismo Miyashiro, considerado como un analista, el mismo Benedicto Jiménez, Palacios, teníamos que leer, y nosotros mismos éramos los analistas. Y luego de hacer un análisis de 1, 2, 3, 4 horas, en la tarde estábamos operando, dirigiendo a la gente, de modo que no teníamos una exclusividad de analistas. Bueno, usted mismo es un estudioso de Sendero Luminoso desde los inicios. ¿O me equivoco? Sí, todo lo que hemos estado ahí teníamos que saber primero cómo actúa el enemigo, cuál es su ideología, por qué lo hace, y esa es la forma de actuar. General, ¿usted como jefe de la DIRCOTE daba cuenta al Servicio de Inteligencia Nacional de sus actos? No daba cuenta. No correspondía. No correspondía. ¿Usted recuerda haber dicho que, más o menos textual, yo no doy ninguna información a ningún capitán en retiro, en referencia a Vladimiro Montesinos Torres? Sí, eso he dicho. Esto, a propósito, entiendo, según se desprende de estas palabras, de información requerida por Vladimiro Montesinos Torres, o por personal a nombre de Vladimiro Montesinos Torres. ¿Es cierto eso? Pudo haber sido cierto, como el caso que he narrado del grupo de Pichilingüe y Martín Rivas, que se acercaron y que yo me negué abiertamente, y de ahí sí recuerdo con mucha claridad. Sí. General, durante su jefatura en la DIRCOTE, ¿bajo qué directivas actuó usted? Directivas estratégicas, me refiero, planeamiento. ¿Había un planeamiento, habían directivas emanadas por la jefatura de la DIRCOTE, de la Policía Nacional, del Ministro del Interior? ¿Habían ese tipo de directivas y de planeamientos? ¿O usted no conoce o no recuerda? Nosotros tenemos que actuar con directivas. Lo que no le puedo precisar es que la directiva número tanto dice tal cosa, pero por supuesto que tenemos directivas nosotros concretos, que escapa a los planes generales que se dan para la lucha, que escapa a los manuales de operación policial, algo más concreto. En ese entonces nosotros hemos actuado con muchas órdenes de la superioridad, porque era muy sensible el momento en que actuábamos, y teníamos que ser muy cumplidores de ello. Yo recuerdo haber dicho, por ejemplo, a Tumba Ortega, que si alguien se muere aquí, Tumba Ortega, ustedes son los segundos y después me van a colgar a mí. Entonces, esa es la forma como yo motivaba a mi gente para que no les pasara absolutamente nada a estos detenidos que llegaban, y que muchos de ellos con dolencias estomacales, con diarreas profundas por el mismo nerviosismo. Pero ahí estaba
Tumba Ortega, quien me decía, yo soy el doctor Tumba, me decía cada vez, porque nos hacíamos bromas, son casi de la misma edad, con Tumba Ortega, que nos conocíamos de la escuela, pero él me cuidaba a esa gente de tal manera que nosotros sí cumplíamos con los derechos humanos, que venía, como yo le vuelvo a repetir, un poco desobediente frente al ministro, pero él me obligaba a cumplir con ellos, porque mi personal por el otro lado tampoco, nosotros no éramos tampoco advenedizos en este caso, no éramos inocentes como para no saber que Irving Covel con sus abogados, con su gente que venía a conversar con los terroristas, nos sacaban informaciones. Entonces al final, doctor, hemos tenido que poner y hablar con Irving Covel de decirle, doctor, usted viene, pero a la hora que conversa, yo tengo que tener ahí a un hombre para que escuche todo, y a fin de que no salgan las informaciones. General, a ese extremo hemos llegado. General, cuando usted habla de directivas, habla de la superioridad, ¿se refiere al director general de la policía, tal vez? Me refiero al director general de la policía, me refiero al ministro, que teníamos conferencias. Doctor, creo que vale la pena de que este es un documento también tan viejo como el que los he mostrado todo amarillento, donde pues, se daba grandes conferencias, y en esta conferencia he encontrado, por ejemplo, el grupo especial de trabajo contra la subversión. Acá tenemos lo que se hablaba, y esto no viene de la policía, esto viene de más arriba. Había que actuar dentro del frente político, y el frente político tiene sus desagregados hacia abajo. El frente ideológico, actuábamos sobre el frente económico, se actuaba sobre el frente social, se actuaba sobre el frente psicológico y se actuaba sobre el frente militar. Nosotros estábamos dentro del frente social, aquí está como las rondas campesinas, la Policía Nacional, actuamos. Esta era una de las conferencias que permanentemente recibíamos de arriba, y yo tenía que difundir a mi gente abajo y combinarlos a ellos, decirles, este es un borrador, por ejemplo, seguramente de un resultado de conferencias que por la antigüedad he encontrado también en mis archivos. General, ¿podríamos decir que las directivas de la superioridad usted las recibía en ese tipo de reuniones, a través de conferencias? También físicamente recibíamos las directivas. No recuerdo exactamente, pero aparte de esas directivas que nos entregaban físicamente, teníamos que recibir conferencias permanentemente. Nosotros permanentemente estábamos en conferencias dentro de nuestro personal, o sea, dentro de nuestros ministro, director Rivera Portal y quien habla, por ejemplo, todos éramos un equipo que hablábamos permanentemente de estas órdenes que venía del ministro. ¿No recuerda una directiva, digamos, la que a usted le pareció la más importante, la trascendente, la que marcaba un antes y un después en, digamos, en el la directiva de la lucha contra el terrorismo? La directiva de los derechos humanos, que había que respetarlo a pie juntillas, y esa es la directiva que más a nosotros nos dolía, pero teníamos que cumplirlo. ¿Y esa directiva quién se la transmitió a usted? El mismo sistema, el director general, el ministro. Y también nosotros que teníamos que leer la directiva a mi personal, que me encargaba yo de hacerlo de mi personal. Como yo le repito, doctor, yo estaba entre dos fuegos, uno por mi personal que no quería cumplirlo, y yo que exigía al ministro que sea un poco más blando conmigo, pero el ministro era también fuerte y me decía, no, usted cumple esto, y tenía que cumplirlo. Pues. General, de acuerdo a lo que a su experiencia, a su paso por la DIRCOTE, a sus años de policía y de la lucha contra el terrorismo, ¿usted diría que la DIRCOTE y el GEIN colaboraron, pero fundamentalmente, en la derrota de Sendero Luminoso y el MRTA? Fundamentalmente, ¿fue un trabajo de inteligencia de la DIRCOTE? Si quisiéramos comparar, yo le diría que sí previamente, pero quisiera hacer un comentario. La lucha contra la subversión no solamente se centró en el campo policial, no solamente se centró en el campo militar,
también nos olvidamos de las rondas campesinas, también la parte jurídica que ayudó muchísimo para la lucha contra la subversión, también las rondas campesinas, los comités de autodefensas, todo hubo un concierto generalizado para luchar contra la subversión, los jueces sin rostro, las normas que se dieron en esos momentos, todos ellos contribuyeron para la lucha contra la subversión, y no olvidemos de que estábamos ya al borde, o como decía Sendero Luminoso, logrando el equilibrio estratégico. Eso es todo, señor presidente. ¿Alguien más de la...? Sí, doctora Cano. Gracias, señor presidente. General John Caro, unas preguntas solo muy puntuales. Con respecto a los grupos de análisis y al grupo que llegó a la Bredet, usted ha señalado aquí que un poco como que no recuerda bien las cosas que declaró ante el Tribunal Especial hace, creo que fue el año pasado. Sin embargo, usted también había declarado ante la jueza Victoria Sánchez en el Juzgado Penal Especial. Usted ahí señaló que, refiriéndose a estos dos grupos de análisis, al grupo de análisis y al grupo que llegó a la Bredet, que usted tenía la sensación, dijo que era evidente que habían llegado estos dos grupos a vigilar y a espiar el trabajo de la DINCOTE. ¿Se ratifica usted en esa afirmación que hizo ante la jueza? Si usted lo dice, doctora, no lo dudo de que sea cierto que lo haya dicho. Pero quiero decirle nuevamente, yo fui invitado como testigo y hice esas declaraciones, seguramente, si está escrito. Pero yo no he conversado con mi personal. Cuando yo he regresado... No, yo no le estoy preguntando lo que conversó con su personal, sino lo que usted había percibido de la llegada de esos dos grupos a la DINCOTE. Pero le estoy dando la respuesta. Yo había percibido de la llegada, estoy diciéndole de que quizás en esa respuesta no fue la más atinada posible. Cuando llegó ese grupo de análisis... Cuando llegó ese grupo de análisis al GEIN, ¿hubo roces con el personal, este grupo de análisis con el GEIN? Yo no registro ningún roce. ¿Usted no registra ningún roce? No, ningún roce. En todo ¿Usted caso... no recuerda que...? Doctora, que acabe de responder, pues no nos apuremos. Okay. ¿No hubo ningún roce? No registro yo ningún roce entre ellos. En todo caso, la pregunta sería... para Benedicto Jiménez, ¿no? Pero usted no fue convocado por Vladimiro Montesinos a las oficinas del CIN precisamente a raíz de que se lo solicitó la salida de las instalaciones de la DINCOTE del GEIN por estos roces. No, nunca. ¿Nunca fue convocado? No recuerdo haber tenido conversaciones de ese orden con Vladimiro Montesinos. Usted señaló ante unas preguntas de la defensa del acusado que usted había sido promovido después de su salida de la DINCOTE. Sin embargo, usted en esas declaraciones ante la doctora Victoria Sánchez refiere que su salida de la DINCOTE fue por el informe que usted elevara con respecto al caso Barrios Altos, donde señalaba que había que investigar a las Fuerzas Armadas. ¿No recuerda usted esa declaración? No recuerdo esa declaración, doctora. Y si ha sido una declaración así, habrá sido una declaración inoportuna o infortunada, porque en realidad yo tengo el informe acá del 095, que es donde yo me baso, y yo no afecta a nadie. Este es un informe donde hablo de un avance de las investigaciones con mucha nitidez, con mucha claridad y que con conclusiones también muy claras. Y la conclusión dice que se debe continuar con las investigaciones con un juez ad hoc. Permítame que yo lea la conclusión a que yo llego. Y dice, recomendaciones, luego de unas largas conclusiones, ya, a fin de esclarecer plenamente la forma y circunstancias en que se produjeron los hechos, determinar los móviles del mismo y realizar todas las diligencias técnicas aconsejables del caso frente al resultado de las pericias, manifestaciones y otras informaciones, se recomienda las investigaciones de este caso se continúen de acuerdo a ley con la participación y apoyo del Ministerio de Defensa y del Ministerio Público, salvo mejor parecer.
Así concluyo, esto no afecta a nadie. Este es un informe Bueno, que... no fue lo que declaró ante la jueza. Sin embargo, usted conoce del informe que presentó el ministro del Interior, Briones, ante la comisión del Congreso Constituyente en las investigaciones del caso Barrios Altos. No conozco, doctora. No conoce. No conozco. En ese informe, el general Briones, el que era ministro Briones, señalaba que los autores de los hechos Barrios Altos, según la policía y según la DINCOTE, podrían haber sido dos: el MRTA o Sendero Luminoso. ¿Coincidió esa información con lo que usted ha manifestado? ¿Con el informe que usted ha manifestado? Eso no coincide. No coincide. Nosotros no descartamos a nadie. Nosotros no hemos descartado la posibilidad de que sea Sendero Luminoso, de que sea el MRTA o de que sea las Fuerzas Armadas o el SIN. No hemos descartado a nadie. Ahí nosotros nos limitamos a los pasos y a todo el quehacer durante la época que nos tocó hacer esta investigación. Eso es todo por mi parte. ¿Alguien más? Sí, doctor. Carlos Rivera, también de la parte civil, señor. General Yoncaro, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Una de sus conclusiones, o de las conclusiones de ese documento, fechado aparentemente el 14 de noviembre del año 91, ¿no es cierto? Doctor, sí. ¿Usted podría leer la conclusión número signada con la letra C de ese documento elaborado por su persona? Sí, doctor. C. A la fecha, todas las víctimas del asesinato múltiple han sido plenamente identificadas, las mismas que son naturales de diferentes departamentos del país. Solamente 4 de ellos proceden del departamento de Ayacucho, 3 de ellos hermanos, Máximo León, Filomeno León y Felipe León, de los cuales Filomeno y Máximo vivían en los interiores números 101 y 103 respectivamente, del Jirón Guanta, 840, Lima, y Felipe en Villa El Salvador. Asimismo, residían en el inmueble Manuel Ríos Pérez, Javier Ríos Rojas, hijo, y Alejandro Rosales Alejandro. Sí, disculpe, creo que nos estamos equivocando a letra. Hay una de sus conclusiones en la que refiere que hasta la fecha no se han encontrado elementos probatorios suficientes que permitan determinar en forma fehaciente la identidad de los autores del hecho de sangre, acaecido el 3 de noviembre del año 91 en Jirón Guanta, 840, Lima. Por la misma razón, dice, concluye el documento, no es posible establecer categóricamente qué organización sea responsable del mencionado hecho. Continúa, sin embargo, debe señalar que la mencionada acción no responde a los procedimientos o modalidades típicas que el PCP-SL como el MRTA han venido utilizando en zonas urbanas. ¿Usted está leyendo? 2399. El tomo 10. Sí, 2300. Acá tenemos el tomo. ¿Qué punto es? ¿Qué ha leído usted? Aquí aparece como letra C, pero me parece que estamos leyendo otro que está relacionado a una de las conclusiones que hablan justamente de los presuntos responsables, ¿no? Quiero dar cuenta, yo no sé. A ver, espera. Dice folio 39 del documento. ¿Estamos? Folio 39. ¿Estamos o no? No. ¿Qué folio es? 2399. Tengo una transcripción, no una copia. 2399. Aquí tenemos el documento, firmado por el general John Caro. Pero yo no encuentro, por lo menos en lo preciso, ese párrafo. Lea textualmente el párrafo, por favor. Sí, entonces probablemente, señor, se esté refiriendo al oficio 12.650 DI-DIRCOTE del 14 de noviembre del 91, en la que el general John Caro, director de informa al director de la policía. Que entiendo ese es otro documento en el que se presenta justamente el informe al que ha hecho referencia el testigo, ¿no? Acá lo que encontramos, 2360 y a 2400. Espérese. Aquí en las conclusiones del folio 39 del propio documento que dice secreto, en la letra C, ya en la página siguiente, dice: sin embargo, se debe señalar que la mencionada acción
no responde a los procedimientos o modalidades típicas que tanto el PCP-SL como el MRTA han venido utilizando en las zonas urbanas, no descartándose que el presente caso podría ser el inicio de acciones de esta naturaleza. Ok, sí, ese es exactamente, ese es, señor. Sobre esa base, ¿qué pregunta le hace usted al general? La pregunta que le quiero hacer al testigo es, ¿cuáles fueron los elementos que lo llevaron, los elementos de información o del análisis de la información que recabaron y que tuvieron ustedes a la mano en los días posteriores al hecho de la matanza de Barrios Altos, que lo llevaron a tomar esa conclusión tan importante? Doctor, el caso se produjo y tan pronto al día siguiente comenzaron a haber una serie de versiones. Expreso sacó una publicación bastante detallada, el diario de Marca también acusaba a los militares, salió el senador Javier Díaz-Canseco también, que tenía una versión. Todas estas versiones lo hemos analizado y hemos concretado para sacar esa declaración. Entonces, si había, no es que lo hacíamos silencioso, esto era abierto. No, sí, perfecto, no, pero todo era abierto. ¿solamente se analizó información periodística por lo que usted nos ha referido? No, información periodística, en los lugares donde hemos ido, nos declaraban de que eran hombres que parecían militares, el otro nos decía que el pelo tenía corto, y cuando preguntábamos cómo estaban calzados, ahí es donde vienen las discrepancias. Uno decían con zapatillas, el otro decían con zapatos, el otro decían con zapato de tropa. No había pues una información que podría calificar de verdadera y valedera para ese entonces, de modo que las declaraciones que nosotros damos en el informe es también así un poco esotérica. Díganos, entre las conclusiones, ¿ustedes recomiendan investigación al interior de las Fuerzas Armadas en base a esa información que ustedes recabaron o recogieron durante los días de la investigación? Si usted lo dice en esa forma, yo podría contestarle diciendo de que efectivamente nosotros solicitamos que participe, dice, el ministro de Defensa y el Ministerio Público. Okay. Así está las recomendaciones que damos nosotros. Díganos, esa información, ¿a quién fue dirigida? Eso es lo que no conozco. Para nosotros, policialmente, un informe es un documento que no va dirigido en particular a una persona. Es un informe para que sea explotado tanto a nivel lateral, a nivel inferior, a nivel superior. Y pienso que este informe ha sido para trabajo, más que para dar cuenta. Y díganos, en el grupo que realiza esa investigación, ¿participaron oficiales del GEIN o de la Divicote 1? ¿O les fue entregada esa información, esas conclusiones al Aquí en este grupo ha intervenido muchas personas y las personas más calificadas de la DIRCOTE. ¿Pero participaron oficiales del GEIN? No creo, del GEIN creo que no participó. Okay. Díganos, general Juncaro, este documento está fechado el 14 de noviembre del año 91, ¿no es cierto? Así es. ¿Usted cuándo sale de la DINCOTE? Yo salgo de la DINCOTE entre el 24 y el último día de noviembre, no sé exactamente el tiempo. O sea, a los pocos días de haber emitido ese informe. Sí, después del informe, pues sí. Digo, la salida